Bienvenidos como cada semana a nuestra sección Aulas en Peligro en estado de alarma televisión, donde vamos contando semana tras semana la actualidad del panorama educativo. Desde que la ley CELA echó a andar, semana tras semana nos da una sorpresa detrás de otra, pero sobre todo nos encontramos con ataques constantes a las libertades, a la libertad de enseñanza, a la libertad de elección de centro, a la libertad religiosa, en definitiva, a las libertades individuales. Ayer se pedía en el Parlamento Europeo que la Comisión investigue la ley CELA, que se pronuncie sobre la ley CELA. Diferentes asociaciones se dirigieron con este motivo. Hoy tenemos para contárnoslo a una invitada de lujo, a Isabel Benjumea, es eurodiputada del Partido Popular y a la que doy la bienvenida. Muy buenas noches, Isabel. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Isabel, por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos un poco, Isabel, las asociaciones llevan la petición al Parlamento Europeo de que se investigue la ley CELA, de que se pare la ley CELA. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso, o sea, ¿qué ha ocurrido en estos meses? Bueno, pues ayer lo que tuvimos en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, fue que 5 asociaciones, que fueron, por un lado, CONCAPA, por otro lado, Más Plurales, que es una plataforma que engloba a muchísimas asociaciones de padres, alumnos y profesores. Por otro lado, la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación. Por otro lado, la plataforma Educación Inclusiva, sí, especial también. Y finalmente, la Asociación de Familias Numerosas de Madrid hicieron una petición de manera conjunta ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar la ley CELA. ¿Qué es lo que denunciaban estas asociaciones de padres y profesores ante el Parlamento Europeo, ante la Unión Europea? Lo que denunciaban era la grave vulneración de derechos y libertades que supone la aprobación de la ley CELA. Básicamente, lo que venían a explicar es, por un lado, las deficiencias del proceso de elaboración y aprobación de la ley CELA, que se ha aprobado sin ningún consenso por parte de las comunidades educativas y de padres de alumnos dentro del panorama español, y, por otro lado, que el texto de esa ley vulnera gravemente varias libertades y derechos fundamentales de los españoles y, por ende, de ciudadanos europeos, como es el caso de la libertad educativa, la libertad de decidir cómo y dónde queremos que se eduquen a nuestros hijos, el atentado tan grave a la educación especial, esa posibilidad que tienen los padres que tienen con hijos con menos capacidades y con una situación de necesidad de atención especial, de poder elegir libremente si quieren que sus hijos puedan ir a colegios de educación especial, el atentado tan grave frente a la libertad religiosa, ya que esta ley lo que hace es diluir absolutamente la formación religiosa, y, en último, ese atentado tan grave a lo que son los colegios concertados, que es básicamente dar una alternativa de excelencia a los padres. En esa sesión de la Comisión de Peticiones, los 5 peticionarios, representantes de estas asociaciones, plantearon esta demanda de auxilio a la Comisión Europea, donde lo que pedían era que se investigue y que se proceda a actuar por parte de las instituciones europeas para dirimir si se vulneran o no esos derechos y libertades fundamentales. Entonces, sí. Sí, y entonces, bueno, eso ayer se discutió en la comisión, o ayer se discutió que la comisión lo investigue. No, ayer lo que se hizo fue, se debatió esta petición, la comisión verdaderamente, y yo fui muy crítica en mi intervención ayer durante la sesión de la comisión, verdaderamente se quiso lavar las manos, quiso quitarse un problema de encima diciendo que la competencia educativa no es una competencia europea, y los distintos parlamentarios de distintos grupos políticos, pero con una amplia mayoría de intervenciones por parte del Partido Popular, lo que dijimos fue no, comisión, no se equivoque. Aquí estos peticionarios no han venido a decir si la Comisión Europea tiene que entrar a definir si el programa educativo, las asignaturas que se están dando a los alumnos son correctas o no, sino han venido a denunciar vulneración de derechos y libertades. Y entonces, tras el debate que hubo en la Comisión de Peticiones, se aprobó que esa petición se mantenía abierta, por lo tanto, el Parlamento Europeo considera que esa petición es legítima. En segundo lugar, el Parlamento Europeo da un mandato a la Comisión Europea de que investigue las deficiencias en el proceso de elaboración de la ley CELA y, por otro lado, si se dan o no vulneración de los derechos y libertades. Y, en tercer lugar, lo que se aprobó es pedirle a la Comisión de Libertades dentro del Parlamento Europeo que emita un informe sobre
el estado de esas libertades y derechos educativas en España. Por lo tanto, es una muy buena noticia, porque el Parlamento Europeo lo que ha hecho es dar la razón a esos peticionarios de que verdaderamente su demanda es legítima y que Europa tiene que reaccionar frente a la denuncia que están presentando. Entonces, Isabel, para que también todos los que nos están viendo lo entiendan, porque a veces el Parlamento Europeo queda un poco lejos, ¿no? Ese informe que puede emitir el Parlamento Europeo, la Comisión, acerca de si la ley CELA vulnera o no esas libertades, ¿qué vinculación? O sea, ¿es vinculante? ¿El gobierno con ese informe tiene la obligación de por ejemplo, paralizar la ley CELA? ¿No es vinculante, informativo? O sea, a mí me gustaría ser muy clara en este aspecto, sobre todo para no generar falsas expectativas a las personas que nos estén siguiendo en este programa. Lo que el cometido que tiene la comisión es de investigar. La comisión tiene que emitir ese informe y ese informe lo que hace es hacer una valoración política de la ley CELA en este caso. Nunca sería vinculante como para forzar la derogación de la ley, pero no olvidemos que las declaraciones políticas a nivel europeo tienen un peso importantísimo, importantísimo en temas tan importantes como el reparto de fondos europeos, el tema tan importante como en valorar si en España se cumple o no el Estado de Derecho, si hay un Estado de Derecho fuerte y resiliente, y por lo tanto el Gobierno de España va a tener que dar explicaciones, porque la Comisión les va a demandar que den esas explicaciones y que justifiquen, por un lado, que sí que hubo un proceso abierto de consultas en el que se habló con la sociedad civil, que ya le digo yo que no fue así, porque esta ley se aprueba en el momento en el que estamos absolutamente todos encerrados, en el momento de mayor cerrojazo, sin una sola comparecencia ante el Congreso de los Diputados, cuando la última ley que se aprobó en el 2017 tuvo 50 comparecencias. Yo no digo que habría que haber llegado a 50, pero desde luego en este caso no hubo ni una sola comparecencia y por otro lado el Gobierno español va a tener que demostrar que efectivamente no se está atentando contra esas libertades, por lo tanto va a tener que hacer un esfuerzo por demostrar que su posición es válida. Y el informe que emita la Comisión, tanto la Comisión Europea como la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, va a ser un mensaje muy potente que va a poner presión sobre el Gobierno español y lo que va a ser es, desde mi punto de vista, es un espaldarazo para la posición de tantos padres de alumnos y tantas agrupaciones de profesores para mantener su causa viva. No es lo mismo que, por ejemplo, la denuncia que hay ante el Tribunal Constitucional, que esa, en cualquier caso, sí sería vinculante y que estamos pendientes de la resolución. Hemos tenido en este programa, Isabel, a Pedro José Caballero de CONCAPA, hemos tenido a Carolina Sánchez Bustillo de Más Plurales y ambos, bueno, nos comentaban algo que acabas de decir, y es que en ningún momento se le ha preguntado, que no se ha consensuado nada con ellos, o sea, se le ha obviado totalmente, y además no solamente se le ha obviado, se le ha atacado muchísimo a la escuela concertada. Paradójicamente, la ministra Celaá y más de la mitad del gobierno de Pedro Sánchez provienen de la escuela concertada. Nos contaban también los demás plurales, bueno, pues que están en pie de guerra porque entienden que se está, como acabas de decir, vulnerando las libertades de elección de centro. También, de alguna manera, el derecho a la igualdad, cuando tú prohíbes que una persona pueda desarrollarse, ¿no?, al igual que otra. Hay una realidad en los centros, y es que los centros ordinarios no están dotados ni de los recursos ni de la formación suficiente para que un alumno con necesidades especiales pueda ser atendido como tiene que ser, y donde prácticamente cumple la función de un mueble, cuando en centros especializados pueden sacar su máximo potencial. Nos decían que cualquier padre quiere que su hijo esté en un colegio ordinario, cualquier padre quiere que su hijo esté con todos los demás, lo que no quiere es que su hijo sea un mueble. Y yo te pregunto, Isabel, tú que estás en el Parlamento Europeo, que hay compañeros del Partido Socialista, ¿qué dice la izquierda allí? O sea, ¿apoya al unísono la ley CELA, apoya al unísono el mensaje de Pedro Sánchez, o hay discordancia en este sentido? Bueno, dos cosas te comento en este sentido. Lo primero es algo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados en España, y ahora vuelvo a Europa, que creo que sí, efectivamente. Hay un compañero diputado del Partido Popular que cuenta con la voz quebrada, emocionado, lo que ha sido para él la lucha por trabajar para que su hija, que tiene síndrome de Down, pueda tener el mayor número de oportunidades, y cómo ha sido esencial para él la educación especial, haber podido tener la oportunidad del acceso a educación especial, y su hija ha acabado terminando estudios universitarios, un caso de éxito. Lo ha contado con la voz quebrada, lo ha contado como ejemplo, explicando la importancia que tiene
preservar la educación especial para aquellos padres que quieran, porque hay que recalcar que no se está queriendo imponer a nadie que lleve a sus hijos a centros de educación especial, sino dar la opción a aquellos padres que así lo deseen. Esto es una cuestión de libertad de elegir. Y ha sido para mí absolutamente ofensivo y me parece que retrata perfectamente a este gobierno la reacción de la ministra Celaá, ¿no? Cómo la ministra Celaá ha despreciado el testimonio de este padre, se ha reído toda la bancada socialista cuando ella ha despreciado y le ha dicho usted de dónde viene y usted no entiende nada. Bueno, yo creo que esa prepotencia va a tener un precio, es decir, yo creo que no se puede despreciar de la manera que está haciendo el gobierno socialista el clamor de la sociedad civil, de padres, profesores, centros educativos frente a esta reforma. Y ha sido verdad, yo he sentido verdadera pena como ciudadana española con lo que he visto. Ayer en la Comisión de Peticiones, y vuelvo al Parlamento Europeo, pasé muy mal rato de cara a los peticionarios que, imagínese, pues, oye, que preparan su petición, que se presentan ante el Parlamento Europeo a denunciar una situación que llevan muchos años, muchos meses de pelea, y que de repente pues diputados de socialistas y de Podemos pues quisieran ridiculizar el hecho de que estuvieran ante el Parlamento Europeo denunciando pues estos ataques a las libertades y derechos de los padres y alumnos o estas vulneraciones de la libertad educativa. Y fue muy bochornoso porque ese fue el planteamiento. El planteamiento fue de despreciar, de negar la realidad. Se empeñan en decir que no se quiere encargar la educación especial cuando de facto esta ley se la carga. Se empeñan en decir que no quieren cargarse la educación concertada cuando de facto esta ley se la carga, y se empeñan en decir que no hay ningún atentado a la libertad religiosa cuando verdaderamente esta ley de facto se la carga. Entonces es una pena el planteamiento, porque al final es muy sectario y lo que queda claro es que aquí lo que hay es una ley, pues eso, de un partido político y no una ley de un gobierno para toda una nación. Está claro, Isabel. Te quería preguntar, ¿en cuánto tiempo, o sea, en el funcionamiento del Parlamento Europeo, en cuánto tiempo puede estar elaborado un informe? ¿Se puede saber o no? Sí, bueno, exactamente la fecha no, pero al tratarse de una ley que en principio entra en vigor para el curso que viene, lo normal y lo lógico, y lo que no tiene por qué dejar de ser de esta manera, es que antes de que empiece el curso haya la publicación de este informe y la elaboración de este informe, tanto por parte de la Comisión Europea como por parte de la Comisión del Parlamento Europeo de Libertades. Y yo creo que ocurrirá así. Habitualmente en este tipo de situaciones que tienen una fecha concreta de puesta en marcha, pues se trabaja para que haya esa posición antes de que entre en vigor la ley que se está cuestionando. Así que yo entiendo que posiblemente en junio o julio habrá una posición a este respecto. No debemos olvidar que además de la petición que se había presentado por parte de estas 5 asociaciones, que son asociaciones tremendamente dispares entre sí, que a mí me gustaría enfatizar esto, es decir, ayer a cualquier ciudadano, porque las sesiones, como son en cualquier parlamento, son abiertas, se pueden seguir, eran asociaciones tremendamente dispares, asociaciones unas de corte religioso, otras de profesores y alumnos sin ningún tipo de vinculación con el ámbito religioso, otros solo especializados en temas de padres con niños con discapacidad. Es decir, era muy plural, y lo que venían a reivindicar es esa pluralidad de la sociedad española que no se ve reflejada en el texto. Y lo que sí me gustaría poner en valor es que lo que reclaman es eso, es decir, oiga, nosotros lo único que pedimos es que en España, que tristemente llevamos muchas leyes electorales por falta de consenso político, desde luego que no se apruebe una sin consenso con la sociedad civil, porque tiene unos efectos súper negativos. Totalmente. Otro de los aspectos a los que ataca principalmente de lleno la ley CELA es el castellano, que es nuestra lengua. Ha llegado también al Parlamento Europeo, han llegado quejas, han llegado también peticiones de investigación por este ámbito. Sí, tuvimos también en la Comisión de Peticiones una petición presentada por la señora Losada, que lo que venía es a denunciar la situación que viven los alumnos castellanoparlantes en Cataluña, donde verdaderamente no tienen la posibilidad de educarse con el castellano como lengua vehicular debido a unas decisiones políticas arbitrarias y añado sectarias que impiden que haya esta posibilidad. Y además ella explicaba de una manera muy sencilla, y fue espectacular escucharle, como decía, aquí si tienes dinero lo que te garantiza es que tus hijos hablen bien inglés o francés, pero ni siquiera eres capaz de garantizarte que tus hijos se puedan educar bien en castellano. Y eso ha llegado en multitud de ocasiones. Hay diferentes ya pronunciamientos a lo largo de los distintos años por parte de la Comisión y del Parlamento Europeo que defienden que es un derecho fundamental de todo menor
poder educarse en su lengua materna dentro de cualquiera de los Estados miembros. Y constantemente estas resoluciones pues, han sido desoídas por las autoridades españolas y por las autoridades de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y esto también, tristemente, como bien hacías referencia, viene reflejado en la ley CELA, donde lo que se hace se elimina el español como lengua vehicular en la formación, además de un ataque brutal a las humanidades, que esto obviamente pues puede parecer un plano secundario, pero al final es olvidar de dónde venimos, olvidar nuestra identidad como nación y olvidar nuestras señas de identidad desde el punto de vista histórico y literario, que eso es también muy grave dentro de la ley CELA. Pero bueno, ahora estamos centrados en lo más importante y luego ya daremos la pelea de las cosas más importantes, pero no tan urgentes. Sí, hemos tenido en este programa Isabela Ana Losada, de Asociación por una Escuela Bilingüe. Hemos tenido también, tuvimos a Eva, bueno, una chica también que tenía una asociación en Comunidad Valenciana, una asociación bilingüe. O sea, nos han contado, nos han estado informando de todo esto y sobre todo cómo la ley CELA, de alguna manera, al eliminar esa palabra castellano de la ley, ampara a la vulneración que ahora mismo se está produciendo en Cataluña. O sea, no se cumple con ese mínimo del 25%, que ya es poco, pero claro, cuando esto se lleva a los tribunales, parece que va avanzando, que va viendo luz, hasta que llega la ley CELA, que puede ser un paraguas a esa vulneración, ¿no? Entonces estaba muy preocupada y te pregunto, Isabel, ¿qué le pasa a la izquierda, qué le pasa al Partido Socialista con las libertades? O sea, ¿por qué le molesta tanto que las personas puedan ser libres de educarse en la lengua que quieran, de estudiar en los colegios que quieran, de creer en la creencia que quieran? O sea, ¿qué le ocurre a la izquierda? Bueno, yo creo que es muy sencillo, es decir, los liberales creemos en la educación y la izquierda y el socialismo creen en el adoctrinamiento. Y cuando tú educas, tú creas individuos libres y responsables. Y eso no es algo que necesariamente le guste a la izquierda. Por lo tanto, es más fácil adoctrinar y es más fácil pues, que en vez de buscar el mérito y la capacidad, que es lo que los liberales queremos ofrecer, que es una igualdad de oportunidades apostando por mérito y capacidad, lo que quieren es igualar por abajo, creando pues una formación mediocre que impida pues esa excelencia, porque creen que eso puede cuestionar sus modelos políticos y sus modelos de gobierno. Sinceramente, creo que esta ley es tremendamente sectaria, porque lo que quiere evitar es la capacidad libre de pensar de los alumnos, del espíritu crítico y la capacidad de cuestionar y de crecer, pues formándose un criterio sólido alrededor de los temas más importantes. Lo que pretende es adoctrinar. Y eso pasa factura y por eso hay que luchar de la manera que creo que desde el Partido Popular lo hemos hecho y desde la sociedad civil se ha hecho. Se hizo referencia ayer y además yo puse énfasis en el momento tan difícil en que se hizo eso, en las manifestaciones que se hicieron por parte de Más Plurales, que se hicieron en medio de los momentos más complicados de la pandemia, en coche, y aún así fueron absolutamente masivas y en los que desde luego hubo una reacción pacífica, pero muy numerosa de familias diciendo no queremos esto, no queremos que usted prive a nuestros hijos de poder tener la oportunidad de crecer como individuos libres, que es lo que creo que tiene que aportar un sistema educativo. Individuos libres con capacidad crítica. Y ellos es que buscan todo lo contrario. El modelo es todo lo contrario. Ellos creen en el adoctrinamiento y, claro, cuando uno quiere adoctrinar, pues necesita acotar y controlar que nadie pueda pues, salirse del guión. Sí, además has dado una clave. Es una ley que llega en un momento muy difícil para que la gente pueda expresarse, en un momento de pandemia. Una ley que no viene a solucionar nada realmente, porque nos contaban muchos docentes que hemos tenido en el programa. Es que no es una ley que viene a ocuparse de las ratios, no es una ley que viene a ocuparse de la burocracia que tenemos los docentes, que estamos siempre llenando papeleo, no viene a ocuparse de nuestra formación, de la violencia escolar, del agua. O sea, es una ley que simplemente viene a ser moneda de cambio, para continuar en un gobierno, pero que evidentemente, aunque para quien la elabora solo sea esa moneda de cambio, sí que puede tener una repercusión, en este caso en los padres y madres de niños con necesidades. Esta ley se hizo sin ningún tipo de justificación, en mi opinión, por un trámite de urgencia, sin que hubiera posibilidad de comparecencias, como he dicho antes. Solo no se admitieron prácticamente ninguna de las enmiendas que se presentaron por los distintos grupos políticos, que le diré que había enmiendas muy sensatas, obviamente por parte del Partido Popular, pero también por otros grupos políticos que intentaban hacer que esto se convirtiera en algo útil para precisamente lo que estamos hablando, para hacer que nuestra educación, que con perdón no viene con la mejor nota
por ninguno de los organismos que evalúan el sistema educativos en Europa y en el mundo, pues no estamos en la mejor posición. Es decir, había enmiendas que intentaban decir, bueno, a pesar de su intento de politizar el sistema educativo, vamos a hacer cosas buenas. No, había prisa, había ganas de hacerlo por el trámite rápido, en el momento más complicado, y lo que se quería era, a mi manera de ver, por un lado, hacer un pago político a los socios del gobierno, que, bueno, lo que decíamos, si creas un marco jurídico distinto donde eliminas la palabra castellano, haces más complicadas las batallas ante los tribunales, porque lo que has hecho es crear un marco jurídico que permite que se den esos abusos dentro de la comunidad autónoma, en este caso de Cataluña o de Baleares, por poner otro ejemplo. Y, por otro lado, lo que se pretendía era, pues eso, hacer una declaración política y una ley política que en ningún caso viene a solucionar los múltiples problemas que tiene el sistema educativo en España y que desde luego pues sería conveniente ponernos manos a la obra para hacer de España un país competitivo y un país donde nuestros alumnos salgan pues con capacidad de competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral, ¿no? Totalmente. Estamos, Isabel, a poco más de un mes para que se celebren elecciones en Madrid, elecciones autonómicas. Venimos hablando de libertad con un lema, que es socialismo, libertad, comunismo o libertad. ¿Crees que los madrileños van a expresar en la urna esas ganas de libertad? Bueno, no tengo la menor duda. Yo creo que Madrid es sinónimo de libertad. Madrid es ahora mismo la aldea gala de la libertad frente a el horror del socialismo / comunismo del gobierno de la nación, del gobierno de Sánchez y el señor Iglesias, que abandona hoy entre vítores, pero que todos sabemos que ha sido una calamidad. Sin lugar a dudas, estoy convencida de que los madrileños valoran mucho su libertad, valoran poder elegir el centro educativo, valoran poder elegir el centro de salud, valoran poder ser lo que les dé la real gana en Madrid, que es uno de los principales activos de Madrid. Uno puede ser lo que quiera, nadie juzga, nadie pregunta, nadie señala y nadie nos dice cómo tenemos que vivir nuestra vida. Y luego lo que valoran enormemente los madrileños es la libertad económica, la prosperidad económica, que viene fruto de pues, apostar por eso, por las personas, por los negocios, por los autónomos, y que a pesar del momento tan complejo que hemos vivido y que estamos viviendo a causa de la pandemia, Madrid ha apostado por no ahogarnos económicamente. Así que no me cabe la menor duda de que los madrileños van a acudir en masa a votar y no me cabe la menor duda de que la presidenta en funciones, la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, va a conseguir ganar esas elecciones y sería una magnífica noticia para Madrid, para España, pero sobre todo para los que defendemos la libertad. También para la educación, Isabel, la candidata Isabel Díaz Ayuso ha dicho que van a intentar legislativamente por el camino que puedan, intentar paralizar esos efectos más dañinos que tiene la ley CELA. ¿Crees que ahora mismo es Madrid el objetivo de la izquierda, el gran tesoro a coger? Bueno, es que Madrid es el dique de contención del socialismo, por lo tanto es el dique a derribar, ¿no? Estoy convencida de que un gobierno de Díaz Ayuso va a poner en marcha todos los recursos a su alcance para diluir los efectos nocivos de la ley CELA. Estoy absolutamente convencida, como lo ha hecho a lo largo de su historia Madrid en otras tantas ocasiones. Y el objetivo de la estrategia fallida y cuanto menos grotesca del gobierno de Sánchez y de Moncloa de intentar dinamitar los gobiernos del Partido Popular no era más que intentar, pues, tirar abajo esos diques de contención, esas áreas de libertad. Y Madrid, sin lugar a dudas, es la gran, como decía, aldea gala de la libertad. Y si Madrid cae pues cualquier tipo de oposición. Entonces, por lo tanto, es esencial que Madrid tenga un buen resultado y yo creo que los madrileños lo tienen, vamos, absolutamente claro, que cada uno quiere ser lo que es y quiere vivir su vida como quiere, pero no quiere que nadie nos venga a decir cómo queremos vivirla. Isabel, sé que tienes mucho lío, no queremos tampoco quitarte más tiempo. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Te hago una última pregunta. ¿Te vamos a ver activa en la campaña de Isabel Díaz Ayuso? ¿Vas a estar aquí en Madrid? Sí, absolutamente. Estoy yo como afiliada del PP de Madrid, miembro del PP de Chamberí. Vamos, voy a estar todo lo implicada que pueda a disposición absoluta del partido en Madrid y empeñada en movilizar, en trasladar el mensaje de esperanza, que es el mensaje de la campaña de Isabel Díaz Ayuso, y luego, por supuesto, como interventora, que es lo que hay que estar el día 4 en las mesas y dando ejemplo, que es lo que hay que hacer. Ahora hay que estar, pues eso, a lo que mande el partido y ahí voy a estar. Muy bien, Isabel, pues estaremos atentos también a las novedades en educación, en nuestra sección de Aula en Peligro. Te agradecemos de verdad muchísimo que hayas sacado un hueco para estar con nosotros, para contarnos la actualidad, para contarnos cómo va todo. Seguimos en contacto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Un abrazo.